si es compuesto o no, en el caso de la flexión y el esfuerzo cortante contra la tracción y compresión, porque son fuerzas en diferentes ejes y es algo más complejo. Aquí estamos viendo algunas imágenes donde hay diferentes tipos de refuerzos de fibra. En la figura A, B, C, D, la matriz es la misma, el refuerzo es la misma. Sin embargo, la presentación en la que se lleva a cabo el refuerzo sobre la estructura es diferente. Entonces, veamos las 4 imágenes. En la imagen A, todos están en un solo eje y tienen una distribución homogénea. En la segunda, esa cosa no ocurre, y mucho menos en la D. En la tercera, sí, nada más que están en 2 ejes. Entonces, teniendo el mismo material La para... D dijo que no ocurre. Ajá. ¿Por qué no ocurre? ¿Cuál fue la pregunta? Sostenerse el material. Me están tirando loco, ¿verdad? ¿Qué ¿Cuál les fue la dije pregunta? de la A? Que si por qué no ocurre en B. El refuerzo. Porque no están formando como los... Es que según yo dijo usted que lo de las fibras era primero como compuestos verticales o así, o sea, lineales, pues. Y luego ya se juntaban y ahí no veo... No dije eso. Hablé de la distribución. ¿Cómo dije que era la distribución? Homogénea. Heterogénea. Homogénea. No. En la En el primero figura sí. Homogénea. Y pues, me dijiste, es una distribución homogénea heterogénea. Ah, canijo, eso no. Ah, no. Dije que dijo eso de todos. Pero la primera Ok. homogénea. Entonces, ¿por qué no es lo mismo en B? porque no tiene una distribución homogénea. No, pues sí, pero ¿por qué? Porque están en diferentes... Porque el refuerzo no puede en ningún eje. Gracias. Es por eso, ¿no? Es por eso que dije que con B no funciona. Entonces, gracias. Entonces, dependerá de nuestras necesidades, es el tipo de refuerzo y la forma que vamos a utilizar. Entonces, si yo les estoy pidiendo un material que sea isotrópico, que sea barato, fácil de producir, propiedades intermedias, ¿a quién me avientan? La A. La B. No, a ver. Nada más. Es la B. Quiero todo lo contrario. Material resistente a esfuerzos externos. El C. El C. ¿Qué inconveniente tiene el C? Está muy caro. Está difícil de Difícil hacer. Difícil de Claro. producir. Te tardas más tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve la D? La D Para juntar ambas. Sería forma como un entramado, ¿no? ¿No sería? El Es C que también. la D tienes en X, en Y, en intermedio, entonces te funciona, así como dijo por todos lados. Zeta. Está desordenado. Ujú. Es ¿Y como para si qué me sirve la? B y C y hacen el D. Para cosas que tengan esfuerzos en un solo eje. Yo les voy a dar aplicaciones y ustedes me dicen cuáles. Alas de aviones. Ah, La Sí, panza sí. del avión. ¿de qué, profe? ¿Para qué? Panza. Panza del avión. La pancita del avión. El fuselaje, la A. Ujú. Voy a hacer un cable para altas tensiones para puentes hidráulicos.
A. C. 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 Voy a hacer un refuerzo para un auto de carreras. ¿Para un qué, maestra? Auto de carreras. C. La D. ¿Pero en qué Yo parte? diría D. No, La C. La D. La B, entonces. Para ¿por La qué en D. un auto voy a usar la B y por qué en un avión voy a usar la D? Profe, ¿pero qué va a reforzar del auto? Dije Carrocería. la carcasa. Ajá. Es que El C, profe. el auto está sometido, imaginemos el carro que está volteando hacia X positivo. No, pero Entonces, tiene que aguantar la está lo mismo. carga del aire. Bueno, tú El hablas avión porque también. ahorita hablo yo. Que recuerda que la profe dijo que se usaba lo mismo los carros y los aviones. Pero se manejan diferentes presiones también. Entonces, de que puedo usar los mismos materiales, sí, la misma presentación, el mismo refuerzo en los mismos ejes, no. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál fue siempre? ¿De la B? Sí, pero estábamos discutiendo por qué estoy usando la B. Ujú, sí, sí lo escuché, no me quedó la duda. No, sí, pero ¿por qué la B? Ah, ok. Pues por- Llegamos a la conclusión que tiene que ver con la distribución de fuerzas, ¿no? Y luego, La B es para un auto, maestra. ah, Entonces sería por las vibraciones. ahí tiene que ver a eso. ¿Qué más? que te va a resistir igual en todas las direcciones y pues no ocupa estar tan acomodado por lo mismo que dicen que no va a estar sometido a muy grandes fuerzas. No sería por la seguridad al momento de los choques. Por ahí No, pues habíamos no tienes el hablado que chasis. isotropía, anisotropía, y a mí qué me importa eso en este ejemplo. Por ejemplo, la B pues es isotrópica. Que pues te ¿Y qué funciona me igual importa? en todo, tiene las mismas características en todas direcciones. ¿Y qué me importa con la aplicación? Y lo voy a usar en algo que esté sometido a fuerzas en todas las direcciones. Vendría siendo... No, pues así. Porque las fuerzas, como habíamos dicho el otro día, esto está pegado al suelo, pues. Entonces viene en todas direcciones, pero también un carro tiene mucho más soporte que un avión. O sea, el avión es más como que solo su carcasa y el aire. Y el carro pues todavía tiene el chasis y las llantas y todo eso. Entonces, o sea, ahí distribuye también el tipo de material, pues que no necesita de tanta resistencia, porque aparte también va a tener su resistencia. Gracias. Ahora, veamos nada más un avioncito. ¿Vamos a usar el mismo refuerzo para el tren de aterrizaje que para el alerón? No. Es la misma No. carcasa, es la misma piel, la misma matriz, el mismo refuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En materiales, ¿no? Uh-huh. El tren va a absorber el momento de aterrizar y el alerón simplemente va a pasar por el aire, no va a absorber ningún golpe. ¿Cuál me fabrican ustedes? A, B, C, D, ¿para quién? Para el tren en la C y para el alerón, alerón A. La D. Ajá. ¿A y D? La A. No. C ¿Para y A. los dos la A? No. C. Enfoquémonos primero en alerón. ¿Cuál es su trabajo principal? Poner el avión en el piso. Un alerón es... Disminuir la velocidad. No. No. Es moverte en el eje, Ajá. Z. O sea, hacer un movimiento de alabeo, que más o menos es así, profe. No, sí, pero quiero que me lo expliquen para que con eso ya me digan, sí, es el A, B, C, D, no sé. Pues, combate la fuerza del aire por la...
Reducir ver. o aumentar la sustentación en un lado del avión. Redirige, ¿no? Ujú. Ok. Ya. Ahora, En un lado esa lo metes, redirección, ¿es en un solo eje, 2 ejes, 3 ejes, 5, 20, 14, no sé? es en uno. Entonces, ¿dónde eres más débil? Oh. Por el eje El eje en el que no te mueves. Ujú. Entonces, ¿qué refuerzo es A, B, C, D? Ah, La C. La C. ¿por qué? Pues Para protégete por todos lados. contrarrestar el esfuerzo que hace en el eje en el que se tiene que proteger y en el que no se tiene que proteger, que no quede tan descubierto. La O sea, mayoría de los si te das cuenta, refuerzos, Topete, en el C tienes en dos ejes, pues, uno por la cara frontal y otro por la cara de la derecha. Ujú. Entonces, esos dos refuerzos que van a entrar fuerzas por esos dos lados, los pones en el eje X y Y, pues ya que en el Z no tienes que reforzar nada. Pues. Ah, ok, sí, sí. ahora, ¿el alerón es lo mismo en cualquier tipo de aeronave? ¿Son las mismas fuerzas, las mismas presiones, No, la misma depende de la fatiga? aeronave. No. Ajá. Entonces, ahí aprendimos dos cosas. Uno, encuentra las fuerzas que se van a distribuir en ese... Nuevamente lo voy a... ¿Dónde está? No. Ok. Entonces, aprendimos una cosa. Primero, céntrate en el trabajo que vas a hacer, las distribuciones de fuerzas que se van a llevar a cabo y fortalece esos ángulos. Chihuahua, les estoy poniendo a todos mute y me siguen poniendo el micrófono. Ok, entonces, eso es una. La otra, que aun cuando estemos hablando de las mismas estructuras, pero si estamos hablando de diferentes situaciones, engranajes, aun cuando se lleve a cabo el mismo trabajo, tendremos que centrarnos otra vez en las fuerzas. No es lo mismo que me vayan a hacer un refuerzo para no sé, una avioneta, a un Boeing, que si las partes funcionan igual, sí funcionan igual. Las fuerzas van a estar concentradas en el mismo punto, no, van a ser la misma cantidad de fuerzas, no. Entonces, fíjense en eso. Ok, ya llegamos a un acuerdo y ya dijimos que nos va a funcionar A y C. En aeronaves pequeñas, aviéntale A, pero en las grandes, aviéntale C. ¿Alguien me puede decir por qué no es buena idea usar el refuerzo en D, en un alerón? Yo Ahora sí, siento que como al no tener enfocados, bueno, yo digo que como al no tener dirigidos pues esos soportes en una dirección fija, ya sea en X y Z, pues el aire va a llegar y no le va a importar esos refuerzos, pues, y va a romper esas conexiones. O sea, no va a tener resistencia como las otras dos a la fuerza en ese eje. la distribución de fuerzas es deficiente, ¿no? Porque en vez de protegerse una fibra con otra, estás concentrando la fuerza en un solo punto y de ahí vas a reventar. Bueno, tren de aterrizaje, A, B, C, D. ¿Cuál? ¿Y por qué? Yo creo que debe ser D o Yo digo C. que de La C, porque también las ruedas le transmiten vibraciones, ¿no? Sí, debo ser. Sí, porque cuando va cayendo el tren de aterrizaje,
está actuando sobre X, sobre Y, que sería todo el peso del avión, y sobre X, que sería la frenada, pues. Puede combinarse que tenga un tipo de refuerzo en una parte y otro en otra. Eso sí. Bueno, continúa. No, o sea, es que eso es lo que a mí se me ocurría, pues, que se le aplicara doble tipo de refuerzo. Nada más que, pues, no sabría en qué parte aplicaría el C o el D. Okay. Esa es una gran diferencia con el tren de aterrizaje y el alerón. El alerón tiene una función, es un eje, somos felices, se acabó. El tren de aterrizaje, ¿no se han fijado que es como una piernita y un tobillito? ¿Algo así? ¿Tienes esto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué tienes esto? Mejor lo hago así, ¿no? Y me quito de problemas, lo hago todo una sola pieza, le meto aquí la llantita y soy feliz. ¿Por qué hacerme esto? Porque si no se te va a desbaratar. Pregúntale. Para que absorba mejor el impacto. Pregúntale al avión. Gracias. Y sí. Entonces, cuando tengo esa curvita o esa estructura, los dos tienen refuerzos. A los dos les voy a poner el mismo refuerzo. No. No, y ahí es lo que pasa, lo que comenta tu compañera. Tengo más o menos esto. Esta zona, ¿qué tipo de fuerzas están llevando a cabo o están reaccionando en esta pieza? Pues ¿Y qué nada más refuerzo el le peso. ponen? El peso del avión, y yo digo que como es en una dirección, usaría la... Ok. ¿Y el muñoncito, el piecito, de qué es? Sí. Entonces está actuando sobre Y y X. Entonces, no tenemos problema para imaginarnos cómo voy a jugar, o más bien cómo ustedes van a jugar los ejes de los refuerzos. ¿No hay problema? No. Hasta ahorita no. Ok. Bueno. Con ejemplos, entonces, papá, no. ¿Cómo? Que no, por el momento no. Profe, o sea, ahí como serían en dos ejes, utilizaríamos la C para el refuerzo de la curvita. Sí. Cuando te exija grandes fuerzas. Si no te exige grandes fuerzas, si quieres reforzar en más de un eje, ¿cuál usas? Pues la D. La D. Pero Entonces, pues ahí estamos hablando de pues ya de la amortiguación de un avión. Pues, o sea, pues sí. para mí sí requiere bastante. Sí. En la imagen que estamos viendo a un lado, esos tubitos son refuerzos de fibra y esa cosita azul gris es la matriz. Entonces, a veces los refuerzos por sí solos son muy frágiles. Entonces, ¿qué haces? Envuélvela en una matriz para que te absorba vibraciones, golpes, ataques químicos, etcétera, etcétera, y que sobrevivas. En el caso de los aviones, obviamente no es una matriz polimérica. Es una matriz metálica. Antiguamente, bueno, todavía hay aviones con matrices metálicas, pero hay algo mejor. Cerámicos. Cerámicos. Una matriz metálica con recubrimiento cerámica. Podría ser. Ahora, en cuanto a los refuerzos, aquí tenemos que ver varias cosas que nos deben de importar. Son los Una factores. pregunta, pero con eso del cerámico, bueno, por ejemplo, ¿en dónde lo utilizaría? Porque, por ejemplo, si es en el tren de aterrizaje como mencionamos ahorita, o sea, las vibraciones y todas las fuerzas que nos que quebrarían el cerámico. Tú estás pensando todavía como si toda la entidad fuera el cerámico. No, estamos hablando de materiales compuestos. O sea, lo que le iba a preguntar es, entonces, ¿la fibra usaría como refuerzo del cerámico todavía? No. Otra vez, la matriz, ¿qué hace? Absorbe vibraciones o protege del medio ambiente, guau, 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 guau. El refuerzo que hace, generalmente, no siempre, es el que soporta todas las fuerzas externas, ¿sí? Bueno, ya teniendo eso en mente,
Si yo pongo un cerámico de matriz y le pongo un refuerzo de fibras, ¿qué fibras quieres? Carbón. Ok. ¿Te va a aguantar ese trabajo? No. No. Sin embargo, con una matriz cerámica, pero el refuerzo, ¿cómo debe de ser? Polimérico. Bye. ¿Tú crees que un polímero te va a aguantar la presión del No, aterrizaje, la fricción? Entonces, No es cierto. Metálico. podría ser metálico, pero ¿cuál va a ser la forma que va a tener el refuerzo? Malla. No. No. Vamos, todo lo que hemos visto va agarrado de la mano, nada es aislado y le acabo de decir en una clase pasada otro tipo de refuerzo. Va a ser isótropo. Partículas. Partículas. ¿Por qué me conviene en ese caso particular que sea partículas? Porque van a estar distribuidas en todos lados las partículas. Y va a tener pues la misma resistencia en todas direcciones. Ajá. Entonces, si pongo una matriz cerámica y le voy a poner un refuerzo por partículas, imagínense que sean esféricas, yo golpeo la cerámica, ¿qué va a pasar con el refuerzo? Van a absorber todas las vibraciones. Pero lo interesante ahí es que lo va a hacer de todos los ejes porque son adireccionales. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, si por alguna razón ustedes están empecinados y que la matriz sea nada más un material cerámico, por ejemplo, y quieres hacer otra pieza que sea la misma función, bla, 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 pero por alguna razón ahora quieres que la matriz sea metálico, no significa que vas a usar el mismo refuerzo ni la misma forma del refuerzo. Tienes que estar trabajando individualmente. Cada quien tiene su personalidad, sus fortalezas y sus debilidades, y tú tienes que trabajar con las debilidades de cada uno. ¿Vamos bien? Es por eso que en algunos casos a mí me conviene hacer un refuerzo por fibra y a veces me conviene hacerlo por partículas, aun cuando sea la misma pieza. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, hay otras formas o consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la representación de los materiales compuestos respecto a sus refuerzos en fibra. La concentración importa mucho. Entonces, en esta imagen estamos viendo la matriz con azul gris y los refuerzos con color café, claro. No sé. Entonces, la imagen de arriba y la imagen de abajo son los mismos materiales. Pero resulta que tengo una mayor concentración en el caso A. ¿Qué implicaciones tiene eso? Imagínense que yo voy a hacer un parachoques. Misma matriz, misma refuerzo, soy feliz. Pero en una aumento la concentración del refuerzo. Les había indicado que aquel que tenga una mayor concentración es el que rige las propiedades. Aun cuando no tengas una propiedad mayoritaria o que tengas una concentración mayoritaria en el material compuesto, el solo hecho de aumentar el refuerzo te va a dar una ventaja, porque la distribución de fuerza va a ser mayor o la energía va a ser mayor. Entonces, si yo quiero construir un parachoque, a mí me convendría aumentarle la concentración con respecto a la versión original. Ahora, no siempre es bueno aumentar concentraciones. Está muy de moda los drones. Bueno, últimamente ya casi no. Pero sacabas drones de todo. Que si de fibra de carbono, que si de polímeros, que si aleaciones, bla, 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 bla. Entonces,
hubo mucho revuelo cuando empezaron a hacer los drones por fibra de carbono. Y resulta que la fibra de carbono que utilizaban era la de los autos. Y se veían muy bien, estéticamente están bonitos, bla, 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 bla. Pero ustedes razonando con este material compuesto, ¿era adecuado o era necesario reforzar un dron o hacer la carcasa de un dron con un refuerzo de fibra de carbono de alta concentración? No. Claro que no, maestro. Lo único que aumenta es el precio. ¿Del uso que no? Pues Es un no, gasto porque necesario. o sea, no es como que va a estar expuesto a choques ni nada. Entonces tenemos que ver costo-beneficio. ¿De que lo puedo hacer por mis ganas? Sí, hazlo. Pero de que sea eficiente el sistema, pues no. Entonces, que se ven muy bien los drones, sí. Que si son ligeros, sí. Pero estás usando materiales tan caros que no corresponden con las actividades que hace él. Entonces, ese es un ejemplo muy simple, pero en la producción de piezas o armaduras, se usa mucho eso. Y lo único que estás haciendo es gastar dinero de más. Entonces, si en algún momento ustedes quieren eficientar un proceso, uno de los puntos que van a tener que ver son las concentraciones de los refuerzos que van a ver. A lo mejor puede funcionar la misma estructura con el mismo trabajo, bla, 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 pero con una menor concentración. Eso te disminuye los costos. ¿Vamos bien con eso? Sí. Entonces, yo siempre trato de hacerles ciertas observaciones para que amplíen su mente. Generalmente ustedes solo piensan en aviones y está padre, pero su especialidad no nada más abarca aviones. Entonces, ahora que estamos hablando de drones, ¿por qué chihuahuas les puede interesar a ustedes unos drones? Porque vuelan. Ajá, y luego, los barcos no vuelan y también es de su interés. Debería de ser su interés. Uy, Por la aerodinámica. Actúa un fluido sobre Porque ellos. se mueven sobre un fluido. Así es, y esos fenómenos físicos también se aplican en aviones. Si aprendes de uno, lo puedes traspolar a otro. Entonces, pues no se cierran las posibilidades. Ahora, el tamaño, la misma matriz, el mismo refuerzo, la misma concentración, pero ahora los tamaños de los refuerzos cambian. Imagínense que voy a reforzar la trompa de un avión. Lo voy a hacer con refuerzos con fibras y a otro avión le voy a reforzar con concentración, pero el tamaño es diferente entre una fibra y un alambre. ¿Qué es más eficiente para la aplicación que les acabo de dar? ¿Fibra o alambre? Un alambre. Porque, o sea, ahí va a haber mucha fricción, que no va a haber mucho, o sea, tiene que estar bueno ahí. No. ¿Alguien más? Imagínense la trompita del avión. Pues Imagínense. Ajá. siento que pues las fibras son como dijo, creo que, o sea, de muy pequeño grosor, pues. Entonces es un área donde va pues impactar grandes cantidades de aire. Supongo que tiene que haber un refuerzo, o sea, de mayor tamaño que pueda recibir esas fuerzas que no. No. Bueno, olvidemos el avión por ahorita. Imagínate tu casa, vas a hacer tu cuartito. ¿Sabes qué? Necesitas 4 pilares que sostengan tu cuarto. Nah, vamos a hacer 2 pilares. Van a ser más grandes, la misma concentración. Y tu cuarto lo hacemos con 2 pilares. ¿Eficiente o no? No, Pero es la misma concentración, es el mismo material, ¿por qué no es eficiente? por los puntos de apoyo. Ahora avienta esa información con la trompa del avión. Buena referencia.
Entonces, ¿alguien me podría explicar por qué no me conviene un refuerzo con alambre en esa aplicación? Porque a pesar de que tenga la misma concentración, eh, o sea, los puntos en los que va pues entrar el aire o por los ejes que va a entrar el aire, pues va a ser o sea, va a ser más distribuido que lo que tenemos, pues. Vamos a tener puntos ciegos. ¿Qué significa eso? Que no va a haber dónde recibir el aire y va a afectar al material. ¿Cómo distribuir la fuerza? ¿Sí? Imagínense si tengo esta concentración, pues resulta que las fuerzas vienen, etcétera, etcétera. Pero si tengo este tamaño, ¿qué va a pasar con el espacio intermedio? ¿Lo voy a poder redirigir esa fuerza? ¿Lo voy a distribuir igual con la misma eficiencia? No, no voy a poder. Es por eso que los refuerzos que podemos tener en dispositivos o estructuras, armaduras, bla, 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 de alta exigencia, son por filamentos o por fibras, no por alambres. ¿Sí? Sí. Profe, de hecho, ese tipo de filamento, o sea, se me había ocurrido que si se trata de la nariz, podría formarse como que fuera en forma de estrella. Se y llama que la pura radial. punta, ajá, sí, o sea, que en la pura punta de ahí salieran todos y así pues ya protege el resto. Esa es una estructura radial. Bueno, tenemos 1 minuto para terminar. Ahorita les abro otra vez sesión, pero vemos la forma. Tiene la misma concentración, el mismo tamaño, todo está igual. Nada más que la forma que va a adquirir el refuerzo va a ser diferente. A lo mejor es